Bueno, y nos encontramos con Carlos Vigil, diseñador de alta costura y por supuesto fundador del atelier Carlos Vigil, que el día de hoy nos va a enseñar las bellezas y el arte que tienes en las manos, bueno, en la mente, en el tema de la creación. Carlos, bienvenido a Cuatro Tiempos TV. Bienvenida al atelier, Vania. Yo feliz de tenerte acá y de compartir mis experiencias, los sueños que he tenido y que se hicieron realidad a través de los años, ¿no? Bueno, más o menos como para introducir un poco el tema para todos los que nos están viendo, Carlos estuvo presente como parte, digamos, de la creación del primer uniforme de las amazonas oficiales, que son las amazonas que inician la aventura de este arte a caballo que tiene la mujer peruana hace más de 30 años, que es lo que hemos estado sacando en las cuentas. Sí. Efectivamente, yo pensaba que eran 28 años, no, es más de 30 años que hicimos las primeras teñidas para las amazonas. Recuerdo que primero hacíamos los bosquejos, después viendo los colores, quedamos en los colores crudos, porque el caballo es color marrón y poniéndoles algunos accesorios en colores que se vean peruanos, ¿no? Y no perder también la elegancia de la mujer peruana, y más cuando está montada en un caballo se ve una mujer fuerte, una mujer que inspira respeto, ¿no? Claro, bueno, te cuento que ahora actualmente tenemos muchos grupos de amazonas. Tú eres un diseñador de gran trayectoria. ¿Cuántos años ya en el tema de la moda? Bueno, yo tengo 39, 38 años, este año cumplo 39 años. Ya. 39 años, sí. Y bueno, y 30 años, y entrando un poquito al tema del caballo peruano de paso, digamos, sí. 31, que hemos sacado un poquito la cuenta, este año se cumplen 31 años, y como tú mencionas, este es el primer traje en el que participaste. Sí, ese fue el primer traje que diseñamos. Que fue justamente el primer traje que ellas usan. Que ellas es el primer traje que se crea para una amazona. Para una amazona. Que tenía que ser porque unas querían faldas tipo marinera, otras me decían, ¿y si hacemos una falda plisada o si hacemos una falda campana? Y el diseñador, cuando quiere crear algo, tiene que investigar. Claro. Y investigué que las mujeres amazonas montan el caballo con las piernas montadas, encajadas claro. en los estribos. Así que tenía que ser una falda pantalón. Una falda pantalón, y me acuerdo que con una primera clienta, con la señora Zambuja, hicimos la primera falda, y la vi a ella que trajo una falda puesta. Mira. ¿No? Y me encantó porque tenía como unos plisaditos, pero no tenía nada que ver porque era bien de alta costura. Claro. Tenía un shower, no sé qué tenía en aquel entonces. Mira. Y eso me sirvió, fíjate, de inspiración. Lo bueno de esta falda, que está cortada totalmente al sesgo, que entran más o menos 4 metros de tela, porque si la haces al hilo no va a tener la caída que queremos. Claro. No tiene que porque también tiene que tener una caída perfecta y un peso perfecto para que cuando la mujer está montada en el caballo, los abanicos que tienen a los costados se abran y se luzca, ¿no? Exacto, y bueno, y ahí está. Y lo vemos aquí en este primer traje, en donde también vemos un poco lo que es la aplicación del trabajo a mano, ¿no? Sí, la parte del Richelieu, que también fue muy bonita. No tuve la suerte de hacerla en aquel entonces, pero sí ayudé para el diseño, digamos, ¿no? La idea del diseño, que está hecho en una tela muy bonita, muy resistente, que antiguamente se usaba eso para la marinera o también para los vestidos de la mujer limeña, ¿no? Esto es bien europeo, la técnica del Richelieu. ¿Y qué tela es? Porque es una tela que se nota que es una tela que antiguamente se usaba mucho, ¿no? Es una tela, fíjate que es un crudo, es un tocuyo de grueso para poder trabajar el Richelieu. Y está hecha con venitas, que las venas también me parecen tan delicadas en el vestido, con un cuello nerú lindo. Muy elegante. Y tiene un chal que es tejido a mano con hilo boncourt, y la falda que es una tela de casimir. ¿Cuántos años han pasado? Y se ve linda, se sigue viendo elegante, se sigue viendo femenino, ¿no? Porque es importante la elegancia en el tema de la mujer a caballo. Yo creo que ahora ideamos muchas cosas porque cada región quiere poner su toque cultural, el toque de la región, que está perfecto porque es lo que nosotros estamos buscando, pero siempre hay que tener en cuenta la elegancia con la que se crean los grupos de amazonas. Yo creo que está bien si, por ejemplo, si yo vivo en la costa o en la sierra o en la selva,
y quiero tener algo de mi región o de mi pueblo, tomar las ideas, pero llevarla a la alta costura. Claro. Que es lo que se ve bonito, ¿no? Es lo que se ve al final Se ve elegante. lindo. Y bueno, y nosotros hemos regresado, después de 31 años, hemos regresado a las manos de Carlos Vigil, a los inicios, para retomar esta elegancia, esta calidad también en las telas, este toque de alta costura que no se perdió, porque no se perdió los años, pero digamos que siempre es bueno regresar a los inicios para otra vez recordar cuál es la esencia de la amazona. Y tenemos el segundo traje, que es el último, el que se estrena para este año 2026. Sí, mira, tuve la suerte de hacer varios vestidos de promoción para colegios acá en Lima. Me encuentro con Mónica Salcedo y me dice, Carlos, ¿tú hiciste las faldas de los uniformes de las amazonas hace años? Le digo, sí, le comencé a decir nombres. Que se fue desvirtuando un poco el tema de la comodidad de la falda. Exacto. Y todo el mundo decía, tiene que ser como la primera, pero obviamente cogen ese molde, el patrón se empieza a desvirtuar y se perdió. Y bueno, empezamos a hacer, en primer lugar buscamos una tela que tenga algo de viscosa, que tenga algo de caída, con una lana muy suavecita, porque la gente escucha lana y piensa que va a ser pesada o demasiado abrigadora. No, hay telas muy suavecitas que se pueden usar inclusive en media estación, ¿no? Mira. Y como te decía, tiene que ser cortada al sesgo, porque si la falda pantalón no está cortada al sesgo, se van a hacer cachos, se van a hacer puntas, va a sacar barriga, las pinzas no van a caer, todo tiene que estar con ese tipo de corte, digamos, ¿no? Llevar la tela al bies. Claro. ¿Y qué tela entonces es la que se usa para hacer el nuevo traje? Hemos usado una lana con viscosa, la falda, muy poca gramaje de lana tiene, y algo acrílico. Tiene que tener también el acrílico, ¿por qué? Para que no se arrugue. Porque si usamos fibras naturales, cuando se sientan y se paran, ya el pantalón va a estar todo arrugado. O sea, el algodón... No, se arruga algodón mucho. El lino puro. también. El lino se arruga, pero mucho. se arruga muchísimo, ¿no? Claro, entonces... Ahora están usando inclusive las fibras de lino o de algodón, también poniéndoles un poco de acetato. ¿Cómo te puedo decir? Pues bien hecho de la mujer limeña, de la mujer elegante. Claro, ¿no? ese es el cuello levantado. La inspiración que tiene, en primer lugar no se ven los botones, tiene un tapabotón que no se ven los botones. Cierto. Se hacen bastas hechas a mano y después se empiezan a hacer estas puntas, que la creación primera fue inspirada en las huacas del norte. Y paseándome por Lima, veo que en Lima hay muchas huacas y tenemos también en las paredes este tipo de puntas, ¿no? ¿Qué cosa eran? Las escamas de los pescados. Claro. ¿No? Sí. Y ahí está en la huaca apuliana, en la Guayamarca, acá en Lima, que tenemos que pueden ir a visitarlas, que se ve divina. Y Carlos Vigil se enamora de eso y dice, no, yo lo tengo que llevar eso a la alta costura. A la ¿no? alta costura. Y qué más si poner la blusa color hueso, ponerla con un pantalón en color tierra, en el color de las huacas, en el color que no tiene nada que ver. Además es un color que está bien de moda, ¿no? Claro. Que está en tendencia. Exacto. Los colores tierra, sí. Color tabaco, los marrones, todo ese tipo, y son elegantes. Con las botas, con el caballo y con el fajín. Creo que logramos el objetivo, ¿no? La blusa es a mano. A mano totalmente. Ya lo van a ver el domingo, cuando se presenta en la parte de la espalda, que es hermosa. Lo de los puños. La forma como llevan todas las chicas de Mamacona, qué bien lo saben llevar el uniforme. Qué buen trabajo, ¿por qué nos demoramos tanto en regresar a Carlos Vigil? Y es verdad, ¿no? Cuando uno tiene un estudio, cuando uno hace un trabajo especializado para poder darle lo mejor al cliente, se encuentra la comodidad, como tú dices, el cliente le gusta lo que le queda, está la seguridad de que sabes que te vas a poner algo que te asienta correctamente. Entonces eso es lo que toda mujer busca. ¿Algún consejo, algún mensaje que quieras darle a los grupos de Amazonas? Yo lo que les puedo decir al grupo de Amazonas de Perú es que donde estén, si están en Arequipa, si están en Ayacucho, si están donde estén y quieran mostrar algo de su región, me parece maravilloso. Pero en primer lugar, no se olviden de buscar un buen diseñador o una buena diseñadora. En segundo lugar, los materiales es lo más importante, creo. Que no se pierda la elegancia, la caída, porque una vez que la amazona está montada en el caballo, se ve el movimiento de la falda, el movimiento de
tiene que estar cómoda. Una vez que la mujer está con las riendas en su mano, se tiene que ver todo es un conjunto. El caballo, la mujer, el sombrero, las flores, los accesorios que tengan, todos tienen que ser de primera calidad y con muy buen corte, porque si un corte está mal, por más que lo planchen, por más que lo quieran hacer, ya está hecho. Nunca se olviden eso. Bueno, Carlos, para mí es un placer siempre venir aquí a tu atelier. Es elegantísimo, uno se siente que está entrando a París, porque todo está al milímetro justamente como el atelier de un gran diseñador. Así que yo estoy muy feliz de estar acá. Nos vemos el día domingo para que veas ya el trabajo terminado sobre el caballo, todo el conjunto, porque es un binomio, ¿no? Qué lindo, sí, claro que sí. Gracias a ti, Vania, gracias a ti, de verdad que estoy muy contento, muy feliz con el trabajo que les he hecho y estoy muy ansioso de ya que llegue el domingo para verlas a todas en conjunto y compartir con ustedes un momento lindo. Perfecto, bueno, muchas gracias, Carlos, y ya saben, Carlos Vigil lo pueden encontrar, aquí vamos a dejar las redes sociales para que todos los que desean, todo lo que es alta costura lo pueden encontrar con Carlos Vigil, y obviamente los aficionados al caballo peruano de paso saben que tienen a un aficionado también del caballo peruano de paso y que van a poder encontrar un trabajo extraordinario como lo han visto en estos dos trajes que, a pesar de que ha pasado el tiempo, 31 años, siguen intactos y siguen marcando tendencia, porque este traje marca tendencia hasta en la marinera, ojo, este traje llega a la marinera y lo toman como referencia, así que ya saben. Muchas gracias, Carlos. Gracias, Vania, gracias. Hola y bienvenidos a Cuatro Tiempos TV, programa oficial del caballo peruano de paso. Conocemos muchísimo de la tradición de nuestra raza caballar y una tradición muy importante y obviamente muy colorida es el tema de las amazonas, que cada vez conquistan más el Perú y por supuesto el mundo. Hoy día vamos a tratar sobre este tema y vamos a hablar un poco sobre cada una de las figuras que se hacen en las coreografías conocidísimas que tienen las amazonas. Vamos a hablar un poco del tema teórico, de cómo se llama cada una de las figuras, las distancias que hay que ver. Vamos a hablar con las juezas para que nos expliquen qué juzgan a la hora de ver los concursos de amazonas. Eso y mucho más. Así que ya saben, no se pueden perder esta edición de A Cuatro Tiempos TV. Pero antes, no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Ahora sí, a aprender un poco más sobre este arte de ser amazona de nuestro caballo peruano de paso. Este programa es patrocinado por la Asociación Nacional de Criadores y Propietarios de Caballos Peruanos de Paso y gracias al auspicio de La Cabrera, GCA, Criadero Mi Manantial, Batilana, Criadero Cuarto Creciente, Farma Equina, Gran Equino, Del Apero, Pisco Sarcay, El Comedero, Mineral Gallery, Ecuestria, de Agrovet Market, Wing, Restaurante de Kiara. Y para hablar de este tema tan importante, tenemos que estar con especialistas del tema, por supuesto. Por eso estamos con Rosana Carosi y con Sofi Bentín, juezas oficiales de coreografías de Amazonas. Además de eso, tenemos a Rosana, que es criadora de familia de criadores de nuestro caballo peruano de paso, y por supuesto Sofi Bentín, que no solamente monta caballos peruanos de paso, sino también otras razas de todo lo que es adiestramiento. Sí. Estamos de mano de grandes amazonas y grandes jinetes de caballos, de equinos. Y bueno, para comenzar, Mona, muy conocida como Mona, se conocen en todas partes del Perú. Así es. Porque algo que dije justamente al inicio es que las amazonas están conquistando todos los rincones del país. Y como parte de esta conquista también es bueno empezar a enseñar un poco lo que comenzaste también, porque tú eres parte del comienzo de este grupo de amazonas. Efectivamente. Empezamos ya, vamos, creo que por 28 años. 29, me o 29 años, el grupo de amazonas. Y poco a poco, conforme han ido pasando los años, hemos ido avanzando, no solamente nosotras como amazonas, sino creando nuevos grupos en las distintos, no solamente departamentos del Perú o capitales de departamentos, sino en diferentes pueblos del Perú. Claro.
que eso es muy importante. Si ustedes no tienen la oportunidad tal vez de tener a Sophie Bentín o a tener a Rosana Garossi en su región para enseñarles, para aprender y seguir creciendo en esa afición, el día de hoy en este video vamos a hacer el ABC de las Amazonas. Lo básico que tiene que saber cualquier grupo de Amazonas y la labor que tiene el instructor también, que es el que dirige esta coreografía de Amazonas. Entonces, lo que vamos a aprender el día de hoy, a mí me parece que ha sido una recopilación de años de trabajo de ambas, ¿verdad, Sophie? Sí, sí. Una mezcla de mucha información. Es mucha información porque para una persona de repente pasar la esquina es solamente paso la esquina con mi caballo, pero para nosotras es muy diferente. Es utilizar tu pierna, tu cuerpo, tu peso, es mucho más complejo que solamente estar sentada en la montura y dar vueltas, ¿no? Es distinto. Entonces es por eso que hemos querido hacer, junto con la Asociación Nacional y obviamente las Amazonas oficiales, un ABC, un video instructivo en donde se puede aprender lo básico, que es lo que inicia la afición como con el arte de las Amazonas. Así que comenzamos. Gracias. Así lo comenzamos. Comenzamos. Entonces. ¿Te asustaste? Seguramente a tu internet le pasa esto. Pero no te preocupes y cámbiate a Wind, el internet número 1 en satisfacción al cliente. Y no solo lo digo yo, lo dicen los miles de clientes y OSIPTEL. Así que ya sabes, cámbiate marcando el 70735. Wind, el internet de los winners. Y antes de continuar, Luca Batilano tiene algo importante que decirnos. Esta secuencia llega gracias a Batilano. ¿Sabían que hay medidas reglamentarias para nuestro apero? Hoy lo vamos a averiguar con Goyo Mor. ¿Cuáles son las medidas reglamentarias del apero? A ver, Luca, te voy a explicar. Por ejemplo, si nosotros hablamos de las caídas, que esto fue lo que tomamos el año pasado, tenemos que hablar que una retranca debe de tener 64 centímetros. Ahí está en 66. Pero tenemos una tolerancia que es hasta 67. Después lo que es la retranca, es la parte de acá. Tenemos la medida reglamentaria que es de 36 a 38. Esta tiene 36. Está dentro de lo normal. Después tenemos la parte del bolsillo, donde se pone un pedazo de plomo para que el florón quede más fijo hacia tierra, de 15 centímetros. Hemos tenido que hacerle un corte y confección, como usted verá acá. Después tenemos el largo del tiro. ¿Para qué buscamos el largo del tiro este año que el año pasado no lo medimos? Porque nos dimos cuenta que las guarniciones esto tiene que tener de 1,40 a 1,45. Este está en 1,43. Está dentro de la medida. ¿Qué pasa con la guarnición? Te explico. La guarnición lo que trata es que la cola y la caída de la cola sea perpendicular al piso. Entonces, para que la cola esté dentro de la retranca, ¿no? Claro. Perdón, fuera de la retranca, lo que tenemos que hacer es meter el tiro. Porque si el tiro queda muy afuera, siempre la cola va a entrar entre las patas. ¿Es correcto? Entonces, eso es la medida que hemos acoplado este año. Entonces, Goyo, todos tienen que regirse a estas medidas, ¿no? Así es. A nivel nacional tenemos que respetar las medidas y por eso hemos quedado que vamos a informarle a los talabarteros para que cumplan con las medidas oficiales de lo que tenemos en la asociación. Bueno, muchas gracias, Un Goyo. gusto. Donde te encuentres, estamos presentes. Protegiendo lo que es importante. Fortaleciendo vínculos. Agrovet Market Animal Health es una compañía global que ha evolucionado para ofrecer soluciones farmacéuticas y nutricionales cada vez más especializadas. Agrovet Market. Productos veterinarios de clase única.
¿Buscas lo mejor para tus animales? En el comedero lo tenemos todo. Alimento balanceado, productos veterinarios, aditivos, insumos e implementos para cada etapa del crecimiento de tus animales. Somos más que un proveedor, somos tus aliados para una crianza fuerte y saludable. Preparamos tu fórmula o podemos asesorarte en la elaboración de una, ya que contamos con productos de calidad garantizada. Caballos, bovinos, gallos, cerdos, aves, conejos y mascotas. En el comedero tenemos el alimento ideal para cada uno de ellos. Visítanos en Lurín, Huachipe y Cañete o haz tu pedido con envío a todo el Perú. El comedero, alimento para sus animales. Muy bien, ¿con qué figura comenzamos? Empezamos con pico cola. Es una de las figuras básicas que necesitamos, que las chicas aprendan las distancias y los espacios que hay entre la primera, la segunda, la tercera y la cuarta, que tiene que ser la misma distancia. Si la segunda tiene entre ella y la primera 1 metro, entre la tercera y la segunda tiene que haber 1 metro, entre la cuarta y la tercera tiene que haber 1 metro. Nosotros tenemos referencias visuales, ¿no? Para saber que realmente estás pico cola. Para mí, un pico cola es cuando tú miras a través de las orejas de tu caballo y ves básicamente el borde, la montura de la chica que está adelante. No ves el florón. No, claro, porque nosotros podemos ver, obviamente cuando estamos viendo la figura podemos ver la distancia, pero cómo la persona, la amazona que está arriba, sabe que está en la distancia correcta. A través de las 2 orejitas del caballo tenemos que ver la montura, no el florón. Si estamos viendo el florón, no estoy pico cola. Entonces, esa es la parte de atrás de la montura. La parte de atrás de la montura, exacto. La parte de la grupa está el floro y ahí tenemos que no verlo. Eso es estar pico cola. Exactamente. ¿Y ustedes como juezas califican también ese tipo de distancias? Ah, Sí. claro. Sí. Claro. Si está yendo en una barrida, entre la primera y la segunda hay medio metro. Entre la segunda y la tercera tiene que haber medio metro. Y así, entre cada una, Espacios. los espacios tienen que ser exactamente iguales. Porque eso también Ustedes califican. claro. Entonces, Y después tenemos otra cosa más, que es cuando tú vas en línea recta, tú tienes que fijarte una línea y tú tienes que mirar esa línea imaginaria para tú ir recto, para la de tu costado vaya recto y siempre se mantenga ese espacio y no que se vayan abriendo por los costados. Claro, que se ve una sola cabecita. Exacto. Como Cuando estás pico cola, tienes que estar escondida atrás la señorita o la señora que está al frente tuyo. Entonces, si yo me paro atrás todas, yo veo solamente un caballo, un sombrero. Exacto. Puede haber 10 caballos al frente, pero yo veo uno nomás. Claro, y eso es el correcto alineamiento. Que Así es. Exacto. Y la dificultad, no de la cabeza del caballo. ¿Por qué? Porque hay caballos más largos y más cortos. Entonces, las amazonas tienen que estar alineadas al hombro de cada uno, no los caballos, ojo, ¿no? Para que se vea bonito. Y ahí tienes la rectitud de los sombreros y tienes todo esto. La evolución de Amazonas, la coreografía de Amazonas es como el nado sincronizado pero a caballo. Así es. Esa precisión. Exactamente. Qué bonito eso. ¿Y qué es eso? Qué Es esa bonito. precisión. Y es más, lo vemos también desde los trajes, que todos son iguales, lo vemos también en el maquillaje, que muchas veces no sabes quién está montando qué, si no fuera por el caballo, no lo descubres. Es como el nado sincronizado, pero a caballo. ¿Qué vamos a ver ahora? Primero vamos a explicar un concepto que es andar a mano derecha o andar a mano izquierda. Nosotros trabajamos todas en un cuadrilongo, dimensiones diferentes, pero un cuadrilongo. Si tu mano izquierda está adentro del cuadrilongo, estás andando a mano derecha. Si tu mano izquierda está adentro del cuadrilongo, estás andando a mano izquierda. Entonces, cuando uno, por ejemplo, va a mano derecha y le dices media vuelta en la esquina, eso quiere decir que le pedimos un medio círculo de 10 metros más o menos, seguido por una diagonal. Es un medio círculo seguido por una diagonal y terminas a la otra mano en tu cuadrilongo. Entonces, eso es los cambios de mano que hemos hecho, por ejemplo, en Trujillo, en Chiclayo, que las chicas aprendieron a hacer una rutina para calentar los caballos. Utilizamos mucho el cambio de mano para calentar, para posicionarnos correctamente con el cuerpo para hacer la media vuelta. Y también utilizamos el cambio de mano por la diagonal, ¿no? Son los 2 cambios de manos que utilizamos más seguido en calentamiento, más el de media vuelta.
Ok, y lo que estamos viendo ahora es justamente la media vuelta. La media vuelta. En la media vuelta, ¿cómo vas poniendo el cuerpo para dar la media vuelta? Como explicó Sofía, es un medio círculo y que tienes que regresar en una diagonal. Entonces, al hacer tu cambio de mando, tu cambio de mano, todo tu cuerpo cambia. Claro, porque vas a cambiar de mano, exactamente. Entonces tu apoyo cambia y tu cadera cambia y tu hombro cambia. Siempre cambios que sean imperceptibles. Uno no va a hacer un cambio brusco así. Uno hace un cambio absolutamente delicado, apoyándote un poco más en el lado que corresponde, pero tienes que hacerlo. Cuando tú vienes en la línea recta y vas a doblar a la izquierda, a la derecha, para hacer tu medio círculo, tú apoyas en esos momentos un lado y al entrar en la línea diagonal, tú cambias tus apoyos. Y la otra cosa es que en el medio círculo que haces no puedes cambiar la velocidad. Tienes que mantener la velocidad y tienes que usar tus ayudas. Bueno, yo siempre les pido que coloquen sus caballos. Colocar su caballo es que al momento que yo voy a voltear a la derecha, yo veo el ojo derecho de mi caballo. ¿No? Es que mi caballo no está mirando por allá si yo quiero voltear por allá, ¿no? Siempre miro el ojo de mi caballo. Y eso lo hago porque mi cuerpo está yendo también en la dirección de donde voy. Entonces, yo no puedo ir allá mirando por acá o tratando de jalar por acá. Tengo que realmente concentrarme para que mi cuerpo todito va en esta dirección. Mantengo la velocidad con la pierna exterior y mantengo la curva con la pierna interior. Okay. La curvatura del caballo se mantiene con la pantorrilla interior que le se curva tu costilla y la pierna exterior está pegada, no se despega, no se abre, se queda pegada para decirle, oye, apura tu posterior porque estás en una curva, pero no quiere decir que tienes que bajar la velocidad, ¿no? Tienes que mantenerte en equilibrio. Entonces, eso es lo que pedimos nosotros a los caballos. Por eso es un poco más complicado que una simple media vuelta, porque necesitamos mantener el pico cola, necesitamos mantener la cadencia del caballo, necesitamos enderezar al final del medio círculo y estar bien derecha, mantener el pico cola y entrar a la siguiente mano, ¿no? A la mano izquierda. Okay, claro. Bueno, y justamente vamos a hablar ahora de un movimiento que se usa mucho, que siempre se va a usar, creo yo, y es la barrida. ¿Qué es una barrida? La vamos a ver ahora también con nuestras amazonas oficiales, pero ¿qué es una barrida? A ver, Sofía. Bueno, es la presentación de un grupo de caballos alineados con espacios perfectos. Pero eso tiene sus trucos. Cuando tú vas a entrar en la barrida, tú no llegas y mueves tu caballo así. Tienes que ir preparando a tu caballo. Tienes que avisarle con las manos de que la cabecita al sitio donde se va a mover ligeramente. Tú tienes que verle el ojo al caballo, que es a donde va a voltear. Porque si no, ¿cómo sabe el caballo si no le avisas cómo va a voltear? ¿A qué lado va a voltear? Porque tienes que ir preparando al caballo para voltear al lado donde vas a hacer la barrida. Y ahí el otro truquito es que la primera, una vez que ha pasado la línea media, tiene que comenzar a aguantar un poquito. Para que todas se puedan pegar. Para que todas se puedan pegar. En una distancia. Y para que ella no quede a tan lejos, a demasiado distancia. Claro, porque es básica, la distancia tiene que ser perfecta. En esta barrida, ¿quién hablaría y quién daría la voz para voltear? La del centro. La del centro cuando llega al centro o antes de llegar al centro. Antes de llegar al centro. Okay. Tú siempre calculas unos metros antes para que las del centro queden de cada lado de la línea media. Entre nosotras, entre los diferentes grupos, hay chicas que tienen más facilidad para algunas cosas que otras chicas. Por ejemplo, hay quien tiene más facilidad visual para distinguir cuántas personas adelante tuyo han pasado para la persona que dar la voz, para que volteen. Hoy día justamente me llamaron la atención porque dije, lista, marchen. Un poco rápido y bueno, nuestro profesor, que es Martín Leiva, me dijo, por favor, un poco más tranquilo. Pide lista antes para que realmente todo el mundo coloque su caballo, esté listo para voltear
y después el marchen. Personalmente, a mí no me gusta tanto el marchen porque me parece que es muy largo. Y cuando tienes que estar muy precisas para voltear y que tienes que hacer una vuelta de 90 grados, es decir, que no es que vas a tomar tu tiempo a hacer una esquina, me gusta una voz un poco más corta, ¿no? Un ya. Un va, una cosa donde todo el mundo está listo, ¿no? Están listos, están esperando que tú sueltes el va para pum, entrar, ¿no? Que hay algunas cuando tú le dices marchen, se toman su tiempo para voltear y ahí es donde los espacios se modifican. Se modifica. También, sí, tiene que ver con qué grupo estás trabajando. ¿Con qué grupo estás trabajando? Si es un grupo que inmediatamente va a voltear, puedes usar Exacto. el marchen, o si es un grupo que se demora justamente en voltear, hay que usar una orden un poco más rápida. ¿Tú qué opinas? Pero también hay otras formas, las cuales nosotros hemos usado cuando íbamos a hacer evoluciones afuera, en otros países, y es señales con la cabeza, especialmente las primeras, la primera de un lado y la primera del otro lado, para voltear, ellas hacen así. O sea, y si la primera, si tenemos que hacer este grupo, con este grupo que viene en sentido contrario, la primera de acá y la de acá se miran y las órdenes son con la cabeza. Por ejemplo, cuando hicimos los Panamericanos, Sofía era primera de un lado y yo era primera del otro lado. Nosotros nos manejábamos con la cabeza. Así que tienen varias formas de escoger, pero sí es bueno definir quién da la voz, qué van a dar, Sí. adecuarlo al grupo, adecuarlo al contexto, usar también otras órdenes como la bajada de cabeza, tal vez la girada o lo que ustedes quieran escoger, es válido, pero úsenlo porque eso les va a dar precisión, que es lo que se busca. Así es. Exactamente. Bueno, siguiente movimiento, un movimiento que no es tan usado, no es tan común de ver, pero que es bonito y es también simple, no es tan complejo como hay otros movimientos. Y es el mar rojo, pero requiere mucha precisión, ¿verdad? Sí. Así es. ¿Qué detalles tenemos que ver aquí, por ejemplo? ¿Qué detalles tenemos? Primero, la orden tiene que ser precisa porque la del medio tiene que caer en el medio. De ahí, a la hora de voltear, o sea, en mi caso, marchen, cada una de las amazonas que ya está en la posición de mar rojo, o sea, que ya volteó el caballo, que cuando venían han ido avisándole al caballo a qué lado tenían que voltear. Acordémonos de que avisarle al caballo es simplemente con la rienda, jalársela ligeramente hacia el lado que van a voltear. Tú tienes que ver el ojito del caballo y de ahí tú lo que haces es con tu cuerpo ligeramente, como explicó Sofía antes, ligeramente el hombro, ligeramente la cadera hacia el lado que vas a voltear. Una vez que voltearon, las amazonas tienen que fijarse una línea. Cada amazona se va a fijar una línea al otro lado a donde van a llegar. Y esa línea imaginaria es ¿para qué? Para que vayan rectas. Y alineadas a los costados. Y alineadas a los costados, por supuesto. No están solas y tienen que estar siempre. Exactamente. Eso es un equipo. No trabajamos solas, trabajamos en equipo. Nosotros llamamos mar rojo, son básicamente dos barridas de caballo que se alejan. Lo que dice Mona es súper importante, la precisión. ¿Por qué? Porque tienes 4 que se van de un lado, 4 que se van del otro lado, pero si no están alineadas, estos caballos deberían ser, cuando voltean, casi un poto que va por ahí, otro, ¿no? Una cadera ahí, una cadera ahí. Tienen que estar alineadas, aunque estén de espalda, aunque las amazonas están de espalda, tienen que estar rectas, aprender a caminar recto. En adiestramiento decimos que las dos cosas más difíciles a caballo es caminar recto y hacer un círculo perfecto. ¿Ya? Es las cosas más difíciles. Pueden hacer concursos de ver quién camina recto. Pongan una línea en el piso de guano y tratan de caminar recto. Es sumamente difícil. Sí, claro. Entonces es muy importante lo que dice Mona. Se tienen que tener referencias visuales para caminar recto, hacia el frente, en línea recta. Y sabiendo que si lo están haciendo bien, la barrida del otro lado que está alejándose de ti, también lo están haciendo exactamente igual, como un espejo, ¿no? Y eso es la dificultad de este movimiento. Bueno, hemos hablado de lo que es pico cola en tema de distancias. Abrimos un poquito esta distancia y nos vamos al caballo de distancia, ¿verdad?
Un caballo de distancia, exacto. ¿Qué tengo que ver, por ejemplo, Sofi, para yo saber que mi caballo, yo montando como amazona, está realmente a un caballo de distancia de caballo de adelante? La punta del florón del caballo que está delante. ¿La punta de abajo? Sí. O sea, tengo que ver el florón completo. Completo. ¿Para qué me permite tener un caballo de distancia? Bueno, puedes hacer varias figuras. De ahí puedes, si estás de una en fondo, de ahí tú puedes voltear y si tienes un caballo de distancia entre cada una, en los espacios, vas a hacer un cruce barridas. Que sería el famoso peine. Sí, exactamente. Que es justamente ver a estos dos grupos que engranan por un microsegundo y continúan de largo. Regresamos a lo que decía Mona, la precisión. Caminar recto para mantener que tu distancia, que se transforma en espacio, se mantenga con el espacio adecuado entre cada caballo. Y si tú realmente caminas derecho, y eso creo que es el más difícil en el peine, caminar derecho porque en este espacio va a entrar otro caballo. Claro, y si yo camino en diagonal o ya chueca, le cerraste. Voy cerrando el espacio. Exacto. Y cuando llegue al centro, Así el es. caballo no Así puede es. pasar. Exacto. Porque obviamente el animal también se va a asustar, va a buscar Exacto. su propio espacio Exactamente. para atravesar a la otra barrida. Se va a quedar esa persona y va a tener dificultades toda la barrida. Muchas veces, ¿dónde paso? ¿A dónde entro? ¿A dónde paso? ¿Acá? ¿Acá? ¿Dónde paso? ¿Quién pasa primero? ¿Quién pasa por afuera? ¿Quién pasa Sí, por... ya. Entonces, las dos primeras van a mantener su derecha, las dos segundas mantienen su derecha, Claro. y etcétera hasta la número 6. Entonces, nunca tienes que realmente calcular a dónde vas a pasar, sino simplemente saber cuál es tu pareja, Claro. ¿no? La chica que viene del otro lado, para decir, ok, esa es la número 6, yo paso a la derecha de ella. Claro. Y ahí se te descomplica las cosas. Gran Equino, con sus 3 fórmulas para cada etapa de vida del caballo. Fortaleza, Max, Potenza, alimento balanceado completo con vitaminas y sales minerales. Gran Equino, alimento extruido para caballos. Criadero Cuarto Creciente. Pasión por el caballo de silla más suave del mundo. Para caballos en crecimiento, gestación y trabajo sostenido, Equivat es la solución nutricional que necesitas. Equivat ofrece proteína de alta digestibilidad, mejora la asimilación de la fibra y aporta vitaminas y minerales claves. Con Equivat garantiza un desarrollo saludable y un rendimiento superior. Farmequina, dedicados al bienestar integral del caballo. La fuerza del caballo peruano de paso se conecta con la energía de la tierra. Mineral Gallery, 25 años distribuyendo minerales del Perú y del mundo en el corazón de Miraflores. ¿Qué es ir al estribo? Quiere decir que la cabeza de tu caballo va a ir al estribo del caballo de adelante. Al costado. Al costado. O sea, esto. Exactamente, así. Si el estribo está acá, la cabeza de tu caballo va a ir ahí. Si todas dejan entre el caballo y tú, si dejan medio metro, todas tienen que dejar medio metro atrás. Y el movimiento alanca es lo que dice el nombre anca. Justamente. ¿Qué cosa es el movimiento alanca? Si ya el estribo es cabeza al estribo, alanca sería Cabeza alanca. cabeza alanca. Para las Y que no queríamos- saben, ¿no? Hay que sí, explicarles lo que es el Queríamos anca. precisar eso con Mona porque en el norte me encontré con la escalera. ¿no? Ok. El movimiento que llaman escalera, que básicamente es
es el mismo movimiento, pero no definen a qué altura está la cabeza del caballo. Entonces, para que sea realmente preciso y bonito, tienen que definir. Pueden utilizar la palabra escalera, pero una escalera al estribo o una escalera al anca. Tienen que precisar a qué nivel van a estar, ¿no? Para hacer su degradé, su escalera, lo que necesitan. Y el anca vendría a ser la parte trasera del caballo. Claro, las nalgas del caballo. Claro, el trasero del caballo, Sí. eso es al anca, ¿no? Justamente ahí. No a la cola, porque a veces se confunden y piensan que es a la cola. Es al anca, en la mitad del anca. Si el anca es así, pues en la mitad. No, todo esto es el anca, en la mitad del anca, ahí la cabeza del caballo. Es un ejercicio que a mí personalmente me gusta mucho utilizar cuando doy clases. Claro. Porque te obliga a desarrollar tu agilidad, ¿no? Pasar al estribo a estar en barrida, a regresar al estribo, a regresar en pico cola y en la esquina siguiente le pido otra vez al estribo y en la siguiente le pido en barrida. Entonces, esta agilidad de poder hacer un tipo de acordeón en la velocidad de tu caballo, ¿no? Adelantar, atrasar, poner, reponer. Esta agilidad es lo que te va a hacer mejor amazona en el momento de desarrollar tus figuras, exacto. Hay otro que también deberían de hacerlo. En el cuadrilongo tenemos el lado largo y el lado corto. Entonces, en el lado largo pueden darles la orden de alargar. Luego hacen bien su esquina, avisándole al caballo antes, y en el lado corto, acortan. Entonces van a tener dos velocidades en realidad en todo el cuadrilongo van a tener dos lados largos, dos lados cortos y van a irse acostumbrando a alargar el caballo y a recoger el caballo también. Bueno, y este movimiento es un poco más complejo, pero es bonito. Aquí nuestras dos especialistas eligieron este movimiento justamente para darle un poquito más de complejidad, un poco a lo que estamos viendo y presentarles un movimiento que se puede hacer fácilmente y que obviamente da un nivel distinto a la coreografía y es el desplante. Es emocionante el desplante. A mí me gusta muchísimo porque puedes entrar realmente a una buena velocidad. Si son muy seguras de ellas mismas, entran en una buena velocidad. Son dos barridas que se enfrentan, ¿no? Y que al último momento deciden cambiar de dirección. Claro. Y ahí es a donde los volantes básicamente se cruzan casi tocando los estribos, Claro. ¿no? Y eso es la parte emocionante. Hacerlo despacito creo que no tiene mucho sentido, pero hacerlo a un paso llano un poco extendido y realmente pensar, el público pensando que te vas a golpear contra las demás y al último momento, ¡pum!, hay este cambio, esta explosión a donde cambian de sentido, creo que es muy, muy bonito, ¿no? Es saber calcular, creo que hay mucho de esto que es geometría también, ¿no? Saber los ángulos y a qué momento tienes que empezar. Y realmente los volantes tienen que tener coraje, ¿no? Hay que tener coraje. Un poquito de coraje para no bajar la velocidad y decir, ya, ahí voy. Vamos ahora con otro movimiento que sí se ve más seguido, que ya es parte de casi todas las coreografías de Amazonas y que tiene bastantes trucos y precisión, y es el can-can. ¿Cuál es el can-can, Sofi? Bueno, el can-can es realmente aspamolino. Un grupo va de un lado, el grupo va del otro lado. Tienes unos ejes que tienen... Al centro, ¿no? Sí. Básicamente, este movimiento depende muchísimo de la fluidez de los ejes. En este movimiento, importantísimo, como lo decía Sofi, es el eje y tiene que ser el caballo adecuado. No tiene que ser un caballo demasiado intranquilo, tiene que ser un caballo que conozca todos los aires. Claro. Todos los aires en que camina. Y a los que les toca ser volante tienen que saber el sobreandado. Porque a veces, si hay 4 caballos no es problema, pero si hay 8 caballos por grupo, entonces tienen que volar, tienen que tener un buen sobreandado. Yo
lo que repito siempre es que el eje es la clave del aspe molino, ¿ya? Si bien los caballos tienen que tener la extensión, ¿no? Los volantes tienen que tener la extensión, si tú eres de volante y que ves solamente un poquito el hombro de la del costado, y estás atrasado, ¿no? No puedes ver ni un poquito el hombro, tienes que realmente estar alineadas, ¿no? Tienes que, bueno, chequear esto. Y el problema de los ejes que yo he encontrado en muchos caballos, no es tanto el caballo que tiene el problema, Mona, sino el jinete cómo da el orden, ¿ya? Entonces hay una cosa que tienen que entender, que si van a hacer su eje jalando la rienda interior, van a bloquear el interior. Al momento que el caballo bloquea este interior, este anterior, va a mover la grupa hacia los demás caballos y se va a plantar. Entonces ya dejan de caminar. Entonces tiene que realmente pensar en su eje, haciendo su eje, pensar en lo que decía Mona antes, poner el cuerpo antes de la mano, realmente decir, estoy viendo mi círculo, en mi cabeza lo estoy viendo el otro eje, la otra señorita que tengo que copiar, y estoy realmente dibujando mi círculo. Y para esto no pueden jalar la rienda interior. Tienen que realmente con su cuerpo posicionar y recordarse que sus piernas están ahí para marcar la batida, ¿no? Es decir, el caballo camina despacio, pero lo toco, ¿no? Despacito. Tac, tac, tac. Lo voy tocando porque es como ponerle un ritmo a su caminar, ¿no? Para decir, no te quedes, ven conmigo, sigue caminando, ¿no? Caminamos chiquitito, pero seguimos caminando. ¿Cuánto tienen que medir la cancha? ¿Cómo marco mi cancha para practicar? Dependiendo del tipo de ejercicio que vayas a hacer y a dónde te vas a presentar. Si simplemente una exhibición, tú puedes, y tus ejercicios son de movimientos muy largos, puedes hacer un rectángulo de 60 por 50, ¿no? Eso es muy grande, de 50 por 40. Pero si te vas a presentar en un concurso y en tus bases dice que es 40 por 40, tienes que hacer tus ejercicios en 40 por 40. Si tus bases dice que es 50 por 40, tienes que hacer tus ejercicios de 50 por 40. Y lo que es recomendable es las 4 esquinas con una L marcando las esquinas, el centro del medio con una X y los centros de los costados con una cruz. En cada recta vas a tener 3 marcas. 3 marcas. 3 marcas. La L, sí, una marca en el medio, sí, la otra L, otra marca en el medio y así, sí, y la del centro. Y una recomendación es que cuando ustedes van a presentarse en algún concurso, tómense el tiempo de ir a ver la cancha, de caminar la cancha en que van a montar. Y si pueden hacer un ensayo en esa cancha, mejor. Pero a mí me ha tocado pedirles a las chicas en determinados sitios en que he ido a juzgar que por favor vayan a ver la cancha y no le han dado importancia a eso. Y después les ha salido muy mal y me decían, ay señora, no hicimos el reconocimiento de cancha. Entonces digo, pero yo les he pedido que lo hagan y ustedes no se han dado el trabajo de hacerlo. Entonces están pagando las consecuencias de no haber hecho bien su trabajo, porque parte de la evolución es ir a reconocer dónde vas a montar y caminarlo. Y si hablamos de caballos peruanos de paso, hablamos de pisco. Y si hablamos de pisco, hablamos de Sarcay. El pisco va medallero por su indiscutible calidad. Sarcay, un pisco para premiar. Y por supuesto, para brindar por nuestra tradición y arte de las Amazonas, de nuestro caballo peruano de paso. Salud por ellas, salud con Sarcay. Y tenemos un nuevo sorteo gracias a Tauro Boots, por supuesto, que nos está regalando un par de botas para dama.
Y lo que van a tener que contestar es súper sencillo. Pongan en los comentarios el nombre de uno de los ejercicios que más les ha gustado a ustedes, colóquenlo, no se olviden que solamente los comentarios de Facebook ingresan al sorteo. Además, hay que seguir a Tauro Boots en sus redes sociales, darle like y compartir la publicación para poder participar. Muchas gracias Tauro Boots por estas hermosas botas de cuero hechas a mano de Cajamarca, Perú. Bueno, muchas gracias Sofi. Gracias. Muchas gracias Mona por esta clase maestra que va a ayudar muchísimo a tener un registro en video, como lo estamos haciendo gracias al programa, por supuesto, y gracias a la asociación, de las figuras más comunes que se ven en las evoluciones de Amazonas. Así que muchas gracias Rosana. Me encanta. Muchas gracias a Sofi. ti. Nos vemos en otra edición dedicada a las Amazonas que van creciendo como tradición y arte de nuestro querido Perú y de nuestro querido caballo peruano. Gracias. Gracias. Qué importante es poder escuchar y aprender de dos grandes amazonas que además son juezas de nuestros concursos oficiales de coreografías de Amazonas. Poder entender todos estos términos, toda esta teoría que es muy necesaria a la hora de querer perfeccionar cada una de las figuras que nos acompañan en las evoluciones de Amazonas. Así que a tomar nota, a comunicarse obviamente con nuestras dos amazonas que han estado con nosotros para que puedan profundizar tal vez en alguno que otro ejercicio. Ellas suelen viajar y dar clases, dar charlas, conversatorios, explicando justamente lo que hemos visto, pero es muy importante poder tener un registro el día de hoy y compartirlo con ustedes, porque sabemos que esta afición está creciendo a pasos agigantados. Yo he disfrutado muchísimo y obviamente he podido revisar muchos detalles que a veces no tomamos en cuenta cuando estamos arriba de un caballo. Pero antes de irme y despedirme, quiero agradecer a Adela Pero que me acompañó con esta hermosa blusa de lino, súper fresca y que obviamente me acompaña no solamente para las hermosas entrevistas, sino también para poder montar, como lo he hecho el día de hoy. Muchísimas gracias, Adela Pero. Y por supuesto a Tauro Boots, las mejores botas y accesorios de cuero hechos a mano de Cajamarca, Perú. Me voy, pero los invito a ver la siguiente edición de A Cuatro Tiempos TV, aprendiendo más de nuestro caballo peruano de paso. Chao. Este programa es patrocinado por la Asociación Nacional de Criadores y Propietarios de Caballos Peruanos de Paso y gracias al auspicio de La Cabrera, GCA, Criadero Mi Manantial, Batilana, Criadero Cuarto Creciente, Farmequina, Gran Equino, Adela Pero, Pisco Sarcay, El Comedero, Mineral Galen, Ecuestria, de Agrobet Market, Wing, Restaurante de Kiara,